Estoy muy emocionada porque tengo estas Pavo Tubes que yo les digo de cariño pavos. Realmente no sé por qué se llaman Pavo Tubes, pero pavos. Yo desde hace un tiempo había visto este tipo de luces y me llamaban muchísimo la atención porque la verdad la manera de usarlas es muy versátil. Entonces yo tenía ya ganas de probar una de estas hasta que Nine Light me contactó y me dio la oportunidad de probarlas y estoy muy emocionada y muy feliz de tenerlas aquí conmigo. Estas en específico son las Pavo Tubes 15C Mark II. Ya estuve viendo también unos videos de la diferencia con respecto a la primera versión de estos tubos, de estos Pavo Tubes. Y la verdad es que sí tienen varias mejoras que me agradaron y me siento aún más feliz de tener esta segunda versión. Y ahorita les voy a mostrar. Y además me mandaron esta playera, me queda un poquito grande, pero ¿cómo no usarla? La verdad, un lindo gesto, muchas gracias Nine Light. Así que sí, lo tenía que usar para este video. Oigan, por cierto, disculpen si la playera se ve un poco arrugada, la verdad, ya que iba a grabar fue cuando la abrí y la saqué, pero tenía que grabar en este momento y no me iba a poner a plancharla, así que... Pero no pasa nada, ustedes entienden. O eso espero. Para empezar, debo decir que a mí me encanta cuando las marcas traen un estuche para poder transportar las cosas y no son solo una caja de cartón. La verdad es que eso es muy importante y es un valor agregado a los productos. Y el estuche que traen estas Pavo Tubes, desde el color a mí me gusta. Me gusta ese color gris combinado con el azul cielo y el estuche en sí es muy práctico, se puede transportar sin ningún problema. De hecho, si lo vemos por dentro, podemos observar que tiene diferentes cierres. Cada luz tiene su propia bolsita dentro. Y aparte hay una tercera bolsa donde tenemos todo lo que es la conexión, los accesorios que trae, etc. Y así todo tiene su propio lugar y no se van a estar rayando, no se van a dañar. Además, cada bolsa está muy bien adherida a todo el estuche y eso me gusta bastante. Este que yo tengo aquí es el kit de 2 Pavo Tubes. Un Pavo Tube está muy bien, pero siento que tener 2 ya te da mayor posibilidad de poder jugar. Por ejemplo, poderla poner como una luz principal, una luz de recorte o una luz de fondo y una luz de recorte. No sé, o sea, puedes crear diferentes esquemas como a ti más te convenga usarlas. Siento que con 2 se puede jugar bastante bien. Y bueno, y es que parte de todo esto que les menciono que me gusta, que son muy versátiles, es porque son luces que no se tienen que ocultar. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando nosotros tenemos luces como estas, pues le solemos poner un modificador, algún softbox, no sé, el modificador que ustedes quieran. Y por lo general esto lo queremos fuera de nuestra toma, no queremos que se vea adentro. Y está muy bien porque es para una función específica. Y cuando tenemos este tipo de luces, no importa que salgan a toma, se llegan a ver incluso estéticas. No sé si ustedes han visto videos donde usan muchos así tubos de luz como estos para decorar la escena en general y se ven bastante bien. Y es que este tipo de luces también se pueden colocar en distintos lugares por su construcción, por su tamaño, por su forma. Siento que podemos meterlos en muchos espacios donde quizá una luz como las que solemos usar en video, pues pueden ser un poquito más grandes. Y es que esto no reemplaza a esto ni esto a esto. Simplemente son diferentes tipos de luces para diferentes situaciones, para diferentes tipos de iluminación, de escenario, simplemente es diferente función. Así que yo las veo como un complemento al equipo que actualmente tengo y les voy a mostrar qué es lo que trae este kit. Y vamos a ponerlas a prueba un poquito aquí para que veamos la diferencia de, por ejemplo, ahorita la iluminación que tengo y después voy a ponerme a iluminar únicamente con estos 2 Pavo Tubes. También cuentan con una aplicación con la cual podemos modificar todas las funciones, que igual ahorita les estaré mostrando. Como ya les comenté, el estuche me encanta y trae las 2 Pavo Tubes. Trae también su cargador junto con esta manera de colgarse que la verdad se me hace de estos detalles muy prácticos. Y además de prácticos, pensados. Porque yo en varias ocasiones me he enfrentado con que pues está el cargador. Y este está chiquito, está chiquito y súper ligero, no pesa.
pero hay otros que son más grandes o más pesados y se quedan colgando de la luz que queda alta y todo el cable que cuelga no llegan al piso, se quedan así como a la mitad y no me gusta que eso pase. Así que bueno, ya está la opción de que pues tú mismo lo amarres a tu tripié, pero el hecho de que ya venga con esto, la verdad es que es algo que se agradece muchísimo. Y para explicarme un poquito mejor, esto lo cuelgas en tu luz, lo cuelgas donde sea y así ya no se está jalando desde el cable porque esto podría llegar a dañarlo. Entonces lo tenemos colgado desde este hule que lo agarra por completo. Y bueno, tenemos la conexión en general, que también otro detalle que sé que no es determinante a lo mejor al momento de comprar algo, pero que sí suman, la verdad, son como este tipo de cosas que en vez de traer un alambre, trae esta que es de, ¿cómo se le llama? Velcro, que es de velcro y bueno, estos son también bastante prácticos. Y de estos pues traen dos porque son 2 pavo tubes, trae uno por cada pavo tube. Así como trae 2 pinzas como estas, que estas pues nos van a servir para poder colocarlos en los pavo tubes y atornillarlos a un tripié, a un C-stand, a lo que ustedes necesiten. Estos son transparentes, así que no nos van a afectar al momento de colocarlos en nuestros pavo tubes. Y adicional trae estos alambritos que se colocan en esta parte de los pavos para poderlos colgar. De estos traemos 2 pares justamente para poder colocar uno de cada lado en cada pavo tube y los podemos colgar como si fueran pues literal unas luces de algún lugar que simularan alguna ambientación. Como les digo, pueden salir en tu toma o pueden no salir y no se ven mal. Y una cosa muy importante, y esto revisando videos de YouTube lo vi en el video del canal de Antonio Wimmer, que por si no lo siguen, la verdad tiene muy buen contenido sobre su productor audiovisual, que mencionaba que esto pues casi nadie lo mencionaba, así que yo también lo voy a mencionar para que llegue a más gente esa información. Es simplemente decir que esto no es de vidrio, es de plástico, lo cual sí, yo también al inicio pensaba que era vidrio, pero es mucho mejor que sean de plástico porque para empezar las hace más ligeras y en segundo lugar no tienes que estarte preocupando porque se te vayan a romper, que si chocan, que algo les pueda llegar a pasar que las vaya a dañar y te tengas que estar preocupando. Saber que son de plástico para mí fue una buena noticia. Y bueno, por este lado tenemos acá las conexiones para poderlas cargar. De este otro lado tenemos 2 diales o dimer o no sé cómo se les llame. De este lado tenemos el botón para prender y apagar. Y para que no se queme la imagen, voy a apagar esta luz principal para que la puedan observar un poquito mejor. Ahorita está en 50%. Lo voy a mover con uno de estos diales. Bueno, le voy a bajar para que no sea demasiado, un poquito así, bajito. Tenemos los dos. Uno es muy suave y el otro es como clic, clic, clic. No suena, pero se sienten como esos pequeños pasos. Con ese que se siente como clic, 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 es para navegar entre las diferentes funciones y el otro es para modificar los valores de esas funciones. Aquí estoy en el que es como clic, clic, clic y si se fijan, navego en estas funciones y con la otra estoy modificando el valor. Aquí tenemos el modo, el lock y un puerto USB-C. Así que me voy a ir a modo y esto, si se fijan, ya cambió la luz, cambia y aquí también lo voy a poder ir moviendo la intensidad y aquí navego hacia otras funciones y si vuelvo a poner otro, igualmente navego y aquí cambio valores. Y si dejamos presionado por 3 segundos el de lock, pues lo bloqueamos. Y también tenemos aquí la aplicación que yo desde aquí la puedo prender y apagar, pero vamos a cambiar mi iluminación y voy a hacer la iluminación para este video, pero sin las luces que tengo atrás y sin la que tengo aquí. Y únicamente vamos a estar usando estas 2 pavo tubes. Muy bien, desde la aplicación voy a ir prendiendo, en este caso estoy prendiendo esta que la coloqué más o menos en una posición similar a la que tenía anteriormente. Esta luz no es tan suave,
pero tampoco es una luz dura, es como algo intermedio. Si se pueden fijar más que nada en las sombras que me está dando. Igualmente pues no la tengo muy alejada de mí como para que sea más suave. Si la quisiera más suave, la alejo todavía más de mí y eso va a hacer que las sombras no sean tan marcadas. Así es como podemos solucionar una sombra dura y una suave cuando no tenemos el difusor adecuado o no tenemos como otra manera de suavizarla. Solo un tip. Bien, y ahora voy a prender la de atrás y las voy a empezar a modificar mediante la aplicación. Por ejemplo, esta la puedo subir, bajar. Si estoy viendo hacia otro lado es porque tengo un monitor acá para yo poder también monitorear cómo se está viendo. Podemos hacer una luz fría o una luz cálida, muy cálida. Vamos a dejarla por ahí. Y también podemos hacerla hacia los verdes o hacia los magentas, ¿sí? Cambiar su matiz. Y me voy a ir ahora a la pivot tube de allá atrás e igualmente la voy a ir modificando, pero a la de atrás le puedo cambiar el modo, le quiero cambiar a un color, tal vez un azul. De hecho es probable que en mis siguientes videos de YouTube que no estén ya grabados me vayan a ver con estas luces, o al menos en la parte de atrás. Me encantó. No tiene mucho tiempo desde que las tengo, pero conforme las vaya usando más y más en mis producciones también les iré mostrando. Así que si no me sigues en Instagram o en mis otras redes sociales, ve a seguirme para que puedas ver todo lo que te voy mostrando de los detrás de escenas, de cuando voy a producciones, etcétera, por si quieres ver un poquito más. Y así iluminamos con 2 pivot tubes. Y déjenme les digo, esta es una medida, pero hay diferentes medidas. Hay medidas más grandes y medidas más pequeñas según lo que cada uno quiera. Por ejemplo, una medida más grande pues también va a tener más potencia y va a ser para ciertas cosas. A lo mejor esas las podemos usar para estos escenarios donde se ven muchos tubos de luz muy largos, o las cortas puedan ser por si quieren algo un poco más pequeño, para algo de producto, o simplemente zonas más pequeñas, más específicas donde no quieran un tubo muy largo. Creo que dentro de las posibilidades de cada quien, tener tamaños diferentes pues siempre es muy útil, ¿no? Y ahora la voy a poner diferente, voy a complementarla con la luz que yo ya tenía principal, y esta que la tengo ahorita como principal la voy a poner distinta. Quiero mostrarles cómo es que yo ahorita la tengo. Bueno, la voy a apagar para que no... Y quiero mostrarles cómo la tengo yo aquí. Con este accesorio que venía en el kit, más este cabezal de bola, la puse en un mini tripié. Por lo pronto la tengo aquí. Si se fijan, el fondo bajó un poco la potencia, o sea, ya no se ve tan rosa porque tengo esta fuente de luz que este es un softbox que abarca un poco más, entonces está invadiendo la potencia de allá atrás, de la luz de allá atrás. Pero vamos a subirla. Se ve un poco distinto, pero por lo mismo que les menciono de este softbox. ¿Cómo podría hacer yo para que esta luz fuera más potente si ya tengo ahorita aquí el 100% de la potencia en esta función de color? Poniéndole un panel a mi luz principal para que no sea una luz tan que se esparza, ¿sí? Tan envolvente, sino que se concentre un poquito solo en mí y no se vaya tanto para el fondo. Así es como voy a lograr que esta luz de atrás se vea más intensa, aunque tampoco me desagrada tanto ese nivel de luz, ese nivel de intensidad en el color. Que les digo, incluso saliendo en mi toma no se ve mal. Seguramente ya han visto a muchos otros creadores de contenido o filmmakers que los ponen dentro de sus tomas. Y al menos a mí me gusta. Yo creo que esto es ya más cuestión de gustos. Compite bastante bien. Vean tan solo la potencia. Ahí está un 100%. Y si yo la pongo un 40%, se ve muy muy bien. Esto está a un 40% y acá la voy a modificar. Aquí está más cálida. Pero si también la cambio de color y vamos a poner un azul. Bueno, aquí ya tengo 3 luces, pero ya hicimos la prueba de utilizar solo los 2 pivot tubes para que vean que pueden ser un complemento, o podemos usar estas pivot tubes como luces que podemos trasladar a cualquier lado.
Y algo que a mí me encanta es que cada vez están sacando más cosas con mejor tecnología y mucho más prácticas. Últimamente me estoy volviendo fan de las cosas que puedan ser prácticas al momento de trasladar, de llevar a una producción y estarte evitando tanto armado, tanto montaje y desmontaje y cargar demasiadas cosas. Y es por eso que estoy emocionada con estas luces, porque ya las quiero estar llevando de aquí para allá. Y es que al ser recargables, pues las puedes tener sin ningún cable, simplemente las sacas, las pones y ya, ni siquiera montarles nada. Por eso se me hacen muy prácticas estas luces. Adicional, y algo que no mencioné aquí, es que también tienen diferentes efectos. Puede ser un efecto en el que estén pasando un loop de colores, los efectos de policía, efectos de paparazzis, efectos que son básicos actualmente en este tipo de luces RGB. Bombilla mala, hasta si quieren simular el efecto de un lugar tétrico, un hospital abandonado con una bombilla ahí que esté parpadeando. Un efecto de soldar, eso sí no lo había visto. La verdad tiene funciones diferentes que había visto en otras luces. Y un montón de funciones. Pero déjame en los comentarios qué te parecieron estas luces y si también has estado esperando por probarlas. Yo acá abajo te voy a dejar un link para que puedas ir a checarlas por si quieres ver un poquito más a detalle sus especificaciones técnicas. Y pues ya acá les dejo también mis redes sociales por si gustan ir a seguirme y ver cuándo las esté usando también. Nos vemos en un próximo video.